Bien, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con una unidad importantísima para esta materia, para matemática, que es el conjunto de números enteros, ¿sí? Con esto le damos como inicio a las unidades o a los contenidos de primer año, ¿sí? Es importante que entendamos bien el conjunto de números enteros, porque si entendemos bien el conjunto de números enteros, después vamos a entender todo lo que venga después, ¿sí? Así que es importante entender esta base, ¿sí? Bueno, lo que nosotros vamos a querer hacer ahora, desde ahora en más, es tratar de definir qué es el conjunto de números enteros. ¿De dónde nace el conjunto de números enteros? ¿Por qué a los matemáticos se les ocurrió inventar un conjunto de números? ¿Sí? Bueno, nosotros ya conocíamos un conjunto de números, que era el conjunto de números naturales. ¿Está? ¿Y de dónde nacía ese conjunto? Lo que nosotros habíamos hablado es que nacía de la naturaleza. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde va a nacer el conjunto de números enteros? ¿Sí? Vamos a quedarnos con esa pregunta, ¿de dónde nace? Bueno, para responder esa pregunta, voy a tratar de resolver los siguientes cálculos. Si me dicen calcular, ¿está? Calcular. Me ponen, por ejemplo, resolveme cuánto da 2 más 9, cuánto da 8 menos 6, cuánto da 2 al cubo más 2. Y estos dos últimos cálculos que voy a poner nos van a querer decir algo. Por ejemplo, 2 elevado a la cuarta menos 4 por 4. Y el último lo voy a dejar ahí en suspenso, ¿sí? Como en veremos. Bueno, resolvamos estos cálculos, estos cuatro cálculos que puse. 2 más 9, ¿cuánto da? 11, ¿no? Estamos de acuerdo que da 11, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿11 es un tipo de número que nosotros ya conocemos? Bueno, la respuesta tendría que ser que sí. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de número es? Y es un número natural. Es natural. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos en el B? En el B tenemos 8 menos 6. Y bueno, 8 menos 6 da 2, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. ¿Y qué es el número 2? Y el 2 también es natural, porque aparece en la naturaleza. Por ejemplo, 2 manzanas. ¿Sí? Es un número natural. Bueno, vamos con el tercer cálculo. 2 elevado al cubo. Ya deberíamos saber que eso significa 2 por 2 por 2. Y eso me va a dar 8. Y 8 más 2, eso me va a dar 10, que también es un número natural. Ahora, ahora, los últimos dos cálculos combinados los puse a propósito, porque ahora vamos a tratar de interpretar de dónde van a ser este conjunto de números, ¿sí? Recordemos que el conjunto de números naturales arrancaban desde el 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así, o sea, todo lo que está en la naturaleza, lo que yo puedo contar en la naturaleza, ¿sí? Ahora, 2 elevado a la cuarta da 16. Da 16. ¿Sí? Menos qué cosa. 4 por 4 da 16. ¿Cuánto da 16 menos 16? ¿Qué número nos va a dar 16 menos 16? Generalmente, esta cuenta uno ya la vio, ya la conoce. 16 menos 16, pero, profe, eso da cero. Cero. Pero si el cero yo no lo conozco, nosotros no vimos ese conjunto, no vimos ese número. ¿Se entiende? No está en el conjunto de números naturales. Por lo tanto, esto no es una solución para nosotros. ¿Pero cómo que no es una solución, profe? 16 menos 16 da cero. Sí, pero ¿en qué conjunto estamos trabajando nosotros? Estamos trabajando en el conjunto de números naturales. Y el cero no es un número natural para nosotros. Entonces, no es natural. ¿Y acá qué pasa? Y acá nos empezamos a encontrar con un problema. Los matemáticos se empezaron a encontrar con un problema. O sea, 16 menos 16, ¿cuánto nos puede llegar a dar? Lo que nosotros conocemos como hoy da cero, para los matemáticos, tratar de poner un símbolo como es el cero hoy en día en nuestra sociedad, les llevó años y años. O sea, más de 1000 años le habrá llevado, muchos más, muchísimos más,
de cómo interpretar este resultado. Nosotros ahora lo decimos muy naturalmente, si decimos cero, da cero. Pero para ellos fue un problema esto, porque no sabían qué resultado daba, ¿sí? Porque los cálculos de acá arriba, estos tres, no traían ningún problema porque 11, 2 y 10 son números que conozco. Y pero el cero no lo conozco, ¿sí? Entonces con esto vamos a ir empezando a responder nuestra pregunta. ¿De dónde nacen los números enteros? ¿Sí? Por último, el último cálculo combinado que quiero hacer es el b. Miren el b. ¿Qué dice? 8 menos 6. Bueno, lo que voy a hacer es invertir. Voy a dar vuelta la cuenta, lo que se conoce como en matemática la conmutatividad. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hago 6 menos 8. ¿Sí? O sea, conmuto la resta. 6 menos 8. Y yo les pregunto, ¿cuánto da 6 menos 8? ¿Cuánto da? Y acá nuestro cerebro, aunque uno no quisiera, entra en cortocircuito. Se empieza como a desequilibrar, ¿no? Dice, pero 6 menos 8, no sé, o sea, ¿cuánto da? ¿Cuánto puede dar? Bueno, y acá uno tiene que empezar a razonar, a cuestionar y empezar a pensar cuánto puede llegar a dar este cálculo combinado, ¿sí? 6 menos 8, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, para esto traigo el siguiente ejemplo para poder entender bien o para poder razonar cuánto va a ser ese resultado, ¿sí? Que más adelante lo vamos a discutir, ¿sí? Vamos a discutir estas operaciones, así que se nos colapsa el cerebro, ¿tá? Lo vamos a empezar a discutir, pero más adelante. Pero quiero dar como una pequeña introducción para que vean que el conjunto de números naturales sale por este lado, ¿sí? Bueno, 6 menos 8, no sé cuánto da. Uno ya puede estar del otro lado, obviamente ustedes viendo el video pueden estar diciendo, profe, yo pienso que da esto, pienso que da esto, pienso que da lo otro. Bueno, tratemos de llegar a la respuesta. Supongan que ustedes van al supermercado y tienen 6 pesos en su billetera. Y quieren comprar un yogur que sale 8 pesos. ¿Está? ¿Qué es lo que les va a pasar? ¿Lo van a poder comprar? Y no, en totalidad uno no lo puede comprar, porque si sale 8 y vos tenés 6 no lo puedes comprar. Pero ustedes se arriesgan en el supermercado. Entonces, llevan el yogur igual, le dicen al señor que les atiende y le dicen que tienen solamente 6 pesos en la billetera. El hombre que los atiende es muy amable y les dice que está bien, ok, estamos de acuerdo. Te dejo que te lleves el yogur, pero vos me vas a deber plata. Estamos de acuerdo, ¿no? Me vas a deber plata. La pregunta es, ¿cuánta plata le debemos al señor? Y bueno, si el yogur te salía 8 y vos tenías que hacer 6, lo que uno hace es esa diferencia, ¿no? O sea, de 2 pesos. Vos le debés 2 pesos. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿cómo coloco, cómo hacemos nosotros matemáticamente para simbolizar o para escribir esa deuda? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recontra súper sencillo, miren. ¿Vos qué debés? ¿Cuánto era que debíamos? ¿2 pesos? Bueno, se le pone así. Debés 2 pesos. ¿Se entiende? Debes 2 pesos. ¿A qué está haciendo referencia este signo menos? De una deuda. Está de una deuda. O sea, vos debes 2 pesos. O sea, el signo menos, ¿qué se refiere? A deuda. Vos debes. Cuando vos decís la palabra debes, ponemos un menos. ¿Sí? ¿Y pero qué es lo que está pasando acá? Me quedó -2. O sea, un número negativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esto es un número negativo? Ahora, ¿los números negativos están en la naturaleza? No, no están en la naturaleza, por lo tanto, no es natural. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si no es natural? ¿Cómo hacemos para pensar en esto? Bueno, es así como los matemáticos inventan este conjunto de números enteros. Lo empiezan a inventar, lo empiezan a crear. ¿Por qué lo crearon? ¿Por qué nace este conjunto? Porque si ustedes ven, hay operaciones en el conjunto de números naturales que no se pueden resolver, no se pueden hacer, ¿sí? O sea, esto no es un número natural, por lo tanto no es solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se actualiza el conjunto, se actualiza. El conjunto de números naturales se actualizó y se expandió. ¿Y cuál van a ser ahora? El conjunto de números enteros. ¿Sí? Y así nace el conjunto de números enteros. Bueno,
Entonces vamos a definirlo mucho mejor. ¿Quiénes van a ser, no? O sea, conjunto de números enteros. Ya teníamos el título antes, pero lo vuelvo a copiar. Conjunto de números enteros. Bien, el conjunto de números enteros nace, ¿sí? De operar números con naturales y vemos que hay números que los resultados no son en números naturales. Entonces acá nacen los números enteros. Y yo quiero empezar a ver esos números enteros, quiero empezar a visualizarlos. Bueno, la manera de representar, de ver al conjunto de números enteros, ¿sí? Se puede representar, ¿por quién? Por la recta numérica. Por la recta numérica. ¿Estamos? Por la recta numérica. Bueno, ¿qué hacemos? Marcamos una recta, ¿sí? Le voy a poner unas flechitas ahí. ¿Qué hacen significado estas flechas? De que sigue la recta, no es que tiene ni principio ni final, sino que sigue. ¿Está? Ahora, nosotros ya conocemos unos números. Yo ya sé, hay números que ya conozco, que son los números naturales. Entonces ubiquémoslos en la recta. Entonces voy a colocar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Pero ¿qué es lo que pasa? Me está quedando todo un espacio vacío. Bueno, a propósito dejé ese espacio vacío. ¿Por qué? Porque van a empezar a nacer los números enteros. ¿Cuál es el primer entero que podemos visualizar antes del 1? Y bueno, ese va a ser el 0. ¿Sí? El 0 es el que está a la izquierda del 1. Y después del 0, van a estar todos los números negativos de los números naturales. O sea, del 1, ¿a quién te vas a encontrar? Y al -1. Del 2, ¿a quién te vas a encontrar? Y al -2. Del 3 al -3. Del 4 al -4. Del 5 al -5. Y así sucesivamente, ¿no? Del 6 -6, del 7 -7. O sea, todos los números naturales tienen un opuesto. ¿Sí? Tienen un opuesto. Que después, más adelante, vamos a definir a qué se conoce como número opuesto. ¿Está? Bien. Ahora, esta recta tiene que tener un nombre. ¿Sí? ¿Y qué nombre le podemos poner? Y bueno, esta es la recta de los números enteros. ¿Sí? Es el conjunto de números enteros. Bueno, ¿qué les había dicho yo siempre? Que los matemáticos no les gusta escribir. O sea, los matemáticos no escriben nada, lo simbolizan todo. Entonces los matemáticos crearon un símbolo para abreviar esta escritura. ¿Sí? Escribieron un símbolo para abreviar esto. ¿Y cómo se pone? De la siguiente forma. Ponen como una especie de Z, ¿sí? Y después sale como una especie de palito ahí, ¿sí? Paren porque yo tengo problemas para escribir esto, siempre lo tuve. Ahí. ¿Sí? O sea, es una especie de Z, es una especie, no es una Z, es una especie de Z con un segmentito ahí pegado. Es como el conjunto de números naturales, ¿no? Cuando teníamos así, ¿sí? Y le poníamos una especie de palito, que no es un palito porque es un símbolo, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a representar al conjunto de números enteros, con una Z, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿esta recta qué nombre recibe? ¿Voy a poner conjunto de números enteros? No, abreviemos. Voy a poner, ¿qué cosa? La famosa Z. ¿Sí? La famosa Z. Bueno, con esto empezamos a visualizar los números enteros. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números enteros? Son todos los que estén en la recta. ¿El 1 es un número entero? Sí. ¿El 2 es entero? Sí. 3, 4, 5, 6 es un número entero. El 0 es entero, -1 entero, -2, -3, -4 y -5 también es entero. ¿Sí? Bien, otra forma de representar, ¿cuál puede ser? Bueno, una manera que ya habíamos conocido era a partir de los diagramas de Venn. Que esta no es la manera más correcta de verlo, ¿sí? Pero siento yo que nos va a servir. Diagrama de Venn. Nos va a servir para un comentario que voy a hacer ahora.
¿Sí? Voy a hacer un comentario ahora. Diagrama de Venn. ¿Sí? Venn fue un matemático británico, no importa, ya lo habíamos hablado antes, el cual él creó otro tipo de presentación. En vez de una recta, bueno, pongamos otra cosa. Bien. ¿Qué es lo que vas a tener? En principio, nosotros conocíamos un conjunto, que ¿quiénes eran? Eran los números naturales. Entonces se hace como una especie de óvalo, ¿sí? Se señala a qué conjunto estamos hablando, en este caso el conjunto de números naturales, y qué números tenés acá dentro. Y tenés el 1, el 25, el 100, así podemos seguir. ¿Está? O sea, este conjunto tiene infinitos números, por eso le puse los puntos suspensivos. Pero ahora, ¿qué pasa? Nace un nuevo conjunto. ¿Cuál es el conjunto del cual estamos hablando? Y el conjunto de números enteros. ¿Y cómo lo podemos representar? Bueno, para esto quiero que observen lo siguiente. El 1, ¿qué dije yo? Esta recta de acá, esto de acá, es la recta del conjunto de números enteros. Pero el 1, además de ser entero, ¿qué es? Es un natural. El 2 es un número natural. El 3 es un número natural. O sea, son todos números naturales estos. ¿O no? Son todos los números naturales. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir el profesor con esto? Lo que quiero decir es que el conjunto de números naturales está adentro, ¿sí?, del conjunto de números enteros. ¿Estamos? Piénselo como si fuese una mamushka. ¿Vieron esas mamushkas que vas abriendo y sacando? Bueno, tenés la mamushka más chica y tenés la mamushka más grande. En este caso, el conjunto de números enteros es más grande que el conjunto de números naturales. Pero además de ser más grande, es como que lo tiene abarcado, ¿sí?, al conjunto de números naturales. Por lo tanto, se coloca de la siguiente forma. Miren esto. Ahí. ¿Esto qué es? Es el conjunto de números enteros. Y acá se puede ver a simple vista, ¿sí?, a simple vista, que el conjunto de números naturales está dentro del conjunto de números enteros. ¿Sí? Acá, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar en el conjunto de números enteros? Van a estar todos los números naturales, también va a estar el cero, y van a aparecer los negativos, -1, -100, ¿sí? O sea, todos los opuestos de los números naturales. ¿Sí? Obviamente el conjunto de números enteros también es infinito, pero observen que el conjunto de números enteros y naturales, uno está metido dentro del otro. En este caso, el conjunto de números naturales está dentro del conjunto de números enteros. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero como colocar, no como una propiedad, sino como una observación, aunque puede ser una propiedad, de aclarar lo siguiente: que todo número natural es un número entero. O sea, los naturales también son números enteros. O sea, o son naturales y también son enteros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pasa lo mismo al revés? O sea, ¿todos los enteros son naturales? Y no. ¿Por qué? Y porque el -1 es un número entero, pero no es natural. Pero sí pasa al revés, que todo número natural es un número entero. ¿Sí? Bueno, y con esto finalizamos como la primera parte de lo que va a ser todo el año, que vamos a ver mucho enteros, van a aparecer demasiadas cosas de números enteros, y acá se pone muy buena la materia, yo siento. Es un tema muy importante, muy interesante y también muy entretenido, en mi opinión. Así que, bueno, espero que se haya entendido, chicos, y nos estaremos viendo en, sería, otros videos, ¿sí? Bueno, chau, chau.